Muy buenos días, buenas tardes, según la hora en que usted esté conectándose a esta transmisión. Estamos, como siempre, cada semana en Cero a la Izquierda. Estamos con Claudia Sangüesa, Ricardo Camargo, Lucas Cifuentes. Se sumará prontamente, viene llegando desde Valdivia, Carla Antman, que también nos va a acompañar. Esta semana, bueno, tenemos un especial dedicado al expresidente Sebastián Piñera. Desde acá, desde Cero a la Izquierda. Con mucho. Claro, tenemos un especial porque cuando parecía que el caso Exalmar y Bancar se debilitaba y parecía que ya empezaba a frenarse luego de una irrupción importante a fines del año pasado, nos encontramos con la apertura de correos, con la propia estrategia del expresidente de concurrir en una combinación que le vamos a preguntar ahí a Ricardo como abogado, que nos explique bien qué pasa con esto de que uno va a ir a declarar como imputado, pero lo hace voluntariamente, digamos, cuál es la figura que se consigue allí. Pero de pronto ya el escenario se complejiza mucho más cuando desde acá mismo, desde la radio Bio Bio, donde estamos nosotros en este instante en la transmisión, se vincula al expresidente Piñera a un proyecto emblemático del caso Penta, que es el proyecto minero Doña Dominga. Entonces, y ese proyecto aparentemente habría estado involucrando a Sebastián Piñera durante el proceso de su propia presidencia, y también con el caso Barrancones, que fue un caso emblemático también de supuestamente la mano de Sebastián Piñera de poder detener un proyecto que podía tener consecuencias ambientales importantes, y él, saltándose de la institucionalidad, lo baja por su cuenta. Todo esto aparentemente entonces tenía por detrás, tenía como telón de fondo otros negocios, otros intereses que ponen a Piñera nuevamente en el lugar que tantas veces ha visitado, pero probablemente nunca con la intensidad que lo visita hoy, que es el mundo de los conflictos de interés. El mundo donde lo que se hace por un lado en lo público puede estar generando beneficios, réditos en lo privado. Esta semana muy complicada, negra probablemente para Sebastián Piñera, las implicaciones que tiene este proceso en términos jurídicos, en términos políticos, en términos electorales eventualmente, es un poco lo que nos va a abocar el día de hoy. Partamos, Ricardo, con explicar un poco qué fue lo que pasó con esto de la deliberada y voluntaria declaración frente al fiscal. No lo sabemos con absoluta claridad, porque efectivamente la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía recién va a estar disponible, según nos anuncia el propio fiscal, hoy día por Radio Bio Bio además, a partir de mañana, cuando los abogados van a poder tener acceso a todos los antecedentes con más claridad. A pesar de eso, se ha sabido que hay varias declaraciones ya de personas que concurrieron del círculo cercano de Piñera a declarar como testigo, la mayor parte de ellos. Eso es lo que se ha dicho por la prensa, eso tampoco lo sabemos con precisión. En el caso del expresidente Piñera, en la dimensión estrictamente jurídica o judicial, ¿no? Efectivamente hay una tierra de nadie, si tú quieres, en términos de investigación. En la Fiscalía, habitualmente, cuando una persona va a ser declarado o va a ser citado a declarar como imputado, que es una situación jurídica procesal que generalmente antecede a la formalización, los abogados, cuando uno tiene abogado muy poderoso y con muchas vinculaciones, no, lo que hacen es solicitar la declaración voluntaria de la persona, ¿no? Para evitar, sobre todo en términos propagandístico, comunicacional, evitarse el hecho de que uno aparezca en la prensa como citado por el fiscal a declarar como imputado de algo, ¿no? Yo no tengo todas las certezas de que haya sido así la situación, pero todo indica que el caballo blanco Napoleón era blanco, digamos, ¿no? Y todo indica que así se dieron los hechos, ¿no? Es una cuestión que se va a aclarar en todo caso en el transcurso de los días. Ahora, déjame decir un par de cuestiones de dimensión que yo creo que están presentes en este caso, que me parece a mí importante simplemente mencionar, después los podemos analizar. Una primera cuestión es que, una vez más, en el caso de la política chilena, nos damos cuenta de lo poco regulado que están los intereses entre la política y los negocios, ¿no? Y esto no es un problema estrictamente jurídico, legal o de regulación, ¿no? Pero evidentemente hay una carencia allí que hay que dar cuenta, ¿no? Este país se ha ido enterando de una serie de colusiones entre los grandes negocios que tienen aparentemente algunos políticos acá y la política a partir de escándalos, ¿no? A partir de investigaciones judiciales. Ojo, porque uno de los casos que vamos a hablar, que es el caso de la Dominga, de la minera Dominga que tú mencionaste, Alberto,
Incluso hay una declaración de patrimonio, ¿no?, que hace el expresidente en su momento, desde el 2010, que no se condice con la situación que luego conocemos hoy día por el reportaje que sale en Radio Vivo. Acaba de llegar Carl Landman. Denunciamos. Pero era secreto, no se está Sí, pero le hice todo piola y pero que yo no se lo- notara y... un programa en Dejaste en vivo, evidencia, un Ricardo. programa en vivo que tiene su frescura. Entonces, esa primera dimensión, o sea, la colusión entre intereses de la política y los negocios exige una regulación que está pendiente, ¿no? Que lamentablemente la democracia chilena está al debe en eso. Y una segunda dimensión que yo pongo así, simplemente para no alargarme, es que, bueno, ¿quién es realmente Sebastián Piñera en este país, digamos, ¿no? ¿Quién es el principal representante de la derecha política en este país, ¿no? Eso no lo sabemos, es una buena pregunta. Hay un Twitter que me invito a citarlo de mi amigo y compañero No del el de movimiento. Copa, no el de Copa, no, que no, citó en no, el Festival de Viña. de Nicolás Grau, que dice algo como así: hoy día deben estar siendo borrados muchos de los tweets que salieron hace un tiempo que decían, si lo sabía Dávalo, lo sabe Bachelet. Hoy día podríamos decir perfectamente, si lo sabía Piñera Sebastián Junior, Piñera Junior. Lo sabía el padre. perfectamente lo sabía el padre, digamos, con mayor razón. Yo creo que esta colusión curiosamente, entre hijo, padre, hijo, madre, en la política nos muestra, bueno, que las figuras políticas en Chile están al debe en términos Recordemos de que el transparencia. fideicomiso ciego quedó en manos del hijo. Sí, po. Están al debe, claro, están al debe de transparencia, están al debe de mostrar realmente sus intereses, de por qué están en política, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que válidamente uno puede poner en la mesa. Preguntarle al señor Piñera, ¿por qué está en política, digamos, ¿no? ¿Por qué ha estado en política? Porque su patrimonio, según indican los datos duros, ha crecido durante el tiempo que ha estado en política. Entonces uno legítimamente puede preguntarse, bueno, es bastante rentable, Según ha Forbes, de resultado hecho. bastante rentable para Piñera y probablemente para varios de sus políticos que lo rodean haber estado en política. Yo creo que es una pregunta relevante, ¿no? Y cabe la pena hoy día hacerla en este programa al menos, ya que no sé si la irán a hacer en otros programas. Lo dejo ahí esos dos temas. Sí. Yo también como que pensé más bien en el efecto que esto tiene en realidad sobre la democracia en general. Y yo creo que la democracia no funciona si todos quienes participan en ella no tienen un igual poder de efectivamente afectar los resultados de las políticas en democracia. Yo creo que donde hay desigualdad en ese poder, y como en Chile hay tanta desigualdad en ese poder, no funciona bien la democracia. Y hay dos formas como de enfrentar el tema, diría yo. Una es como empujar cambios para que haya más igualdad en poder, y eso tiene que ver con mejorar acceso a derechos sociales, con tener un sistema tributario más progresivo, etcétera. Hay un montón de políticas que no puedo citar, fortalecer los sindicatos, etcétera, etcétera. Y por ahí entonces afectar la desigualdad. Y otra forma es evitar este traspaso que hay desde la desigualdad económica a la desigualdad en el poder, en la democracia. Y para eso se necesita una legislación fuerte y se necesita evitar, yo diría que no es posible que la gente más millonaria, en el fondo, en el mundo en general, tenga un vínculo tan cercano con la política. O sea, porque uno puede tener incluso una buena legislación, pero incluso con una buena legislación tú no vas a poder evitar toda la influencia que se tiene. Es como ingenuo pensarlo. Entonces, definitivamente, las grandes riquezas, por una parte hay que evitar tenerlas, o sea, hay que evitar que se concentre la economía en pocas manos. Y por otra parte, hay que evitar que esas pocas manos tengan demasiada influencia política. Y yo no creo, a mí no me cabe en la cabeza que hayamos tenido un presidente con tal nivel de riqueza, y ahora un candidato además, o precandidato, con ese nivel de riqueza. Eso no puede pasar. No sé cuál es la forma de evitarlo, pero en realidad es completamente peligroso para el funcionamiento de una buena democracia. Incluso hay países donde la legislación a nivel parlamento se tienen que retirar de las mesas de legislación de ciertas leyes que pueden afectar sus propios intereses. El mismo Piñera, como senador, estuvo involucrado en legislación pública que afectaba a sus propios negocios. Entonces, no puede ser, o sea, no puede ser. Tú tienes que evitar completamente eso. Y si, por último, permites que haya personas que tienen un fuerte poder económico en la sociedad, están en el Congreso, están en el Parlamento, están en el Senado, ellos no pueden legislar sobre cosas que afectan a ellos mismos.
yo le voy a contar una historia, pero la otra después de que hablen ustedes dos, pero no han hablado. Pero de lo que tú estás diciendo, me tocó estando en una conversación con Sebastián Piñera, cuando él estaba de presidente, por un programa de televisión, me tocó escuchar algo que tiene que ver exactamente con eso. Y bueno, ahí lo dejo en suspenso. Subió 20 personas inmediatamente. Aguantémoslo más entonces. Aguantémoslo un poco. Los abogados de Piñera van a estar atentos. No, yo siguiendo con esa misma línea que planteas además tú recién, nuestra legislación además es tan absurda que, por ejemplo, es incompatible cuando eres dirigente sindical presentarte a cualquier tipo de elección popular como parlamentario, coreo, lo que sea, pero tenemos estos casos terribles para nuestro país como presidentes con ese nivel de recursos económicos que además obviamente la ley con estos fideicomisos ciegos, o sea, nadie puede creer de que en una cena o almuerzo familiar no se conversen los asuntos más importantes para una familia como son estas familias millonarias que son los negocios. Entonces, hoy día que esto esté saliendo a la luz, yo creo que de hecho es muy bueno. Es muy bueno para seguir develando la mala democracia que tenemos en Chile. Es muy bueno para develar la pésima propuesta que tiene para el país la derecha. Y en eso además dejar al descubierto la debilidad de todas las candidaturas presidenciales que se están presentando por Chile Vamos y también por la nueva mayoría. Entonces yo creo que es una buena oportunidad también estas crisis que son las que además nos han permitido ir levantando una crítica y una propuesta distinta para nuestro país, nos sirve para poner también el foco donde corresponde, que es decir, tenemos que construir una política totalmente distanciada de los intereses individuales económicos. Y Piñera es el reflejo totalmente contrario de lo que nosotros queremos levantar. Yo creo que la candidatura de Sebastián Piñera está en absoluto riesgo. Los movimientos hoy día incluso de la prensa, que ya por fin salieran portada en La Segunda, también son ejemplos de eso, que pareciera ser que ya se está preparando. No sé, sin duda, ya estamos como ratas, pusieron. Estábamos ya mucho desde este sector sorprendidos la semana pasada como una noticia nacional tan relevante como esta no estaba apareciendo en los titulares. Hoy día ya aparece y eso significa de que hay una bola de nieve ya demasiado grande, muy difícil de detener y por lo tanto, sin duda alguna, los próximos días y semanas van a haber sorpresas importantes en donde pareciera ser posible decir de que la candidatura de Sebastián Piñera está en absoluto riesgo y eso es una oportunidad para nosotros para develar además lo mal y dañada que ha estado la democracia durante todo este tiempo y lo necesario que es distanciar los intereses económicos individuales de los intereses públicos y colectivos. Sí, no, y hay otro tema que me parece súper interesante, que quizás lo hemos comentado alguna vez, que ya desde quizás un año, probablemente después del caso de los Carlos, es como que quien está representando los Carlos... Los Choclo, los Carlos Penta. Los Carlos Penta, que están involucrados en el caso de Dominga. Es como que el alma de la República ha aparecido en base al Poder Judicial. Es como que bromeamos hace un tiempo con algunos Fiscalía, abogados. sobre todo. Fiscalía, claro. Si no fuera por la Fiscalía, porque acá el Parlamento no hace ni dice nada, el Ejecutivo tampoco, digamos, aparte siempre lavándose las manos con que no se meten en estos temas, ya ha tenido que ser, digamos, el poder fiscalizador del crimen el que empieza a decir, bueno, con actos concretos, la política no puede tener esto, no sé qué, no sé cuánto, y es bastante particular cómo entonces no voy a decir el derrumbe, pero la inconsistencia política, solo dilo. La inconsistencia política y la consistencia de la ilegitimidad es tan brutal en este país que toda su construcción institucional no se altera si no es por las figuras que controlan el crimen. O sea, ya estamos hablando de alguna manera que este derrumbe es criminal, digamos, es a través de... Lumpen burguesía. Una lumpen aristocracia, una lumpen oligarquía, porque burguesía tienen bien poco, digamos. Y eso me llama mucho la atención y ver cómo hoy día quizás también poner mucho ojo cómo el mismo Poder Judicial se va a ir acomodando a esto, porque no seamos ingenuos, o sea, aquí les va a llegar de vuelta en algún momento a la Fiscalía. ¿Ya? Sí. Ojo con el fiscal Gajardo y otros, digamos, que quizás qué puede pasar. A mí me tocó una historia también bien divertida, un partido en el estadio, que llama Fiscales de un muy buen equipo. Sí. O sea, un equipo que no le dio muy bien. No le dio muy bien, pero fue su historia.
Muy amado. Muy amado. Y el tipo entra al estadio y la gente lo aplaude. Claro. Alrededor. Sí. Y yo ni siquiera lo había reconocido. Después caché de fiscal Gajardo y la gente lo aplaudía. Esto hace un año atrás, ¿te fijas? Claro. Entonces es bien interesante cómo desde la justicia empieza a aparecer un poco como la recuperación republicana, democrática de tener un país por lo menos no tan cochino. Bueno, el caso que les voy a contar tiene que ver con la justicia. Vamos por la anécdota. Vamos con la... Atento. Hagamos subir al tiro avísale a la gente. A ver, cuando la entrevista que ocurrió en un programa de Mega, que se llamaba Patio de los Naranjos, qué sé yo, nos piden ir a entrevistar a Sebastián Piñera a La Moneda. Y bueno, vamos y se produce la entrevista y después de la entrevista él nos invita a tomar una bebida, algo y unos sanguchitos, digamos, ahí en un salón. Entonces nos sentamos a conversar, me empiezan a preguntarle y de repente, no me acuerdo quién, creo que fue Cheche García, le pregunta cómo se ve el tema de La Haya. ¿Ya? Entonces él da un diagnóstico y dice, mira, bueno, yo no tengo ninguna información, dice, parte por ahí, no tengo ninguna información sobre cómo puede venir el fallo, pero lo que yo me imagino es, y nos cuenta exactamente, bueno, casi exactamente el fallo, ¿no? Con un margen de error respecto al tamaño del pedazo que le estaban entregando a Pru, él había dicho que era un poquito más, ¿no? Pero nos cuenta el fallo. Entonces va a pasar que va a haber una parte, más o menos la mitad, ese qué sé yo, va a ser más o menos lo que Chile está pidiendo, la otra mitad va a ser una mezcla muy rara entre ambas cosas. Eso es lo que me imagino yo, dice él. Pero una imaginación muy extraña, porque era una imaginación jurídicamente que no tenía antecedentes ninguno. Y a mí, bueno, me llamó la atención, pero no pensé mal en absoluto. Cuando aparece el fallo, digo, bueno, tenía información, es natural que los presidentes de la República tengan alguna información un poco especial respecto a lo que podemos tener nosotros y qué sé yo, y es natural que más o menos hayan rumores de pasillo en La Haya de cómo podría ser el fallo. Todo eso me parecía natural. Cuando se involucra la temática de que además él estaba haciendo negocios por el otro lado, el triángulo. Bueno, ahí ya empieza a ser un poco más complicado porque no es natural que como presidente de la República tú tengas esa información privilegiada y al mismo tiempo ya empresas tuyas, con uno sin saberlo, que ya es una cosa que es opinable, ¿ya? Estén haciendo negocios donde se apuesta por una ampliación del espacio marítimo peruano, en el fondo. Empresas que justo están tienen control de la zona justo que está en el límite con Chile. Y por tanto, si el límite se mueve, esa empresa fácilmente podrá tener acceso al resto del mar. Por tanto, en ese instante uno ve que efectivamente aquí hay informaciones que pueden ser incluso una información privilegiada de modo contundente, puede no ser sencillamente que sabe exactamente cuál es el fallo, sino que hay una información de alta probabilidad, ¿ya? Con información que cualquiera de nosotros obviamente no va a tener, inimaginable para todos los juristas que en ese momento analizaban el caso, decían que, o sea, siempre se decía el fallo de La Haya seguramente va a ser medio salomónico, pero la forma en que entre Salomón en la escena y que se corte la guagua es diferente, ¿ya? Y resulta que aquí hay una forma muy específica que él sí describe con éxito, ¿ya? En esta reunión está en la raíz mate, que niega los hechos, le pregunté, públicamente, no negó los hechos. Estaba Pato Fernández, que no sé si los va a negar o no, estaba Cheche García y Soledad Neto, ¿ya? Entonces, ese es el punto, o sea, saber si efectivamente, ¿ya? Sebastián Piñera tenía información privilegiada, y en el caso de la minería, en el caso de Barrancones, bueno, es evidente que tenía no solo información privilegiada, sino que en el caso de Barrancones tuvo la capacidad de decisión. Una decisión privilegiada, que solo él y nadie más que él en todo el sistema institucional chileno podía tomar, al punto que fue una decisión extrainstitucional, solo amparada con el poder, ¿ya? Y con la legitimidad que en ese momento él tenía, que era alta, porque se produce justo en el momento de inicio de su gobierno, donde él todavía estaba muy fuerte. Sí, quizás sería bueno recordar un poco de qué se trata el caso Barrancones. Antes de recordarlo, quiero hacerte un punto ahí. Gabriel Boric, nuestro diputado por Magallanes, sacó un tuit en la semana interesante porque subraya uno de los problemas políticos que yo creo que va a evidenciar ahora la situación de Piñera, citando un tuit antiguo, no sé tan antiguo, de Hernán Larraín, que en ese tiempo era presidente de la UDI, y que decía que la UDI no iba a apoyar por principio ninguna candidatura de nada
que estuviera algún vínculo con la justicia. Entonces, Gabriel le hacía el punto diciendo, bueno, ahora supongo que la UDI va a cumplir con su palabra respecto a Piñera. Más allá de lo anecdótico y lo agudo, creo yo, que es el punto que hace Gabriel, eso te demuestra una situación que yo creo que no es menor, que si ustedes se fijan, esta situación que está viviendo Piñera ha recibido, desde el punto de vista de la inhabilidad para poder ser político o poder ser candidato a la presidencia, me parece a mí poca crítica aguda por parte de los sectores de la nueva mayoría. Los sectores de la mayoría han dicho, ok, Piñera se cayó, qué sé yo, pero no han hecho el punto de que eso lo inhabilitaría para ser candidato. Y hay una razón para ello, que es que muchos de los que pudieran hacer ese punto también, de alguna manera, han tenido o están teniendo... riesgo a ser inhabilitados. Claro, por el problema del financiamiento regular de la política, recordemos. Entonces, y eso te abre un punto, creo yo, que también hay una debilidad de la comilla, vamos a usar bien entre comillas este concepto de la clase política gobernante, si tú quieres, ¿no? De derecha y de nueva mayoría, que han tenido una cohabitación a esta altura con la política y los negocios, ¿no? Tanto la nueva mayoría, y en este caso la derecha, y el caso de Piñera me parece a mí palmario, que hace que la crítica del sentido común de la gente, esto que tú dices, que al fiscal lo aplauden en el estadio, o uno es cosa recorrer las calles de Santiago, los malls de Santiago, y uno ve efectivamente la indignación que tiene la gente contra los políticos. Y cuando dice los políticos, bueno, no hay mucha indistinción. Y ahí hay una tremenda responsabilidad, como dice Carla, para los que queremos hacer una nueva política, ¿no? Hay que fijar una frontera muy clara ahí entre la política y los negocios. Efectivamente hay una pega de regulación, como dice Claudia, pero también hay una pega de ética política, ¿no? Porque por mucha regulación que tú pongas, esa regulación va a ser vulnerada si es que tú no tienes una ética política que esté acorde con esa política nueva que tú quieras impulsar. Recordemos el caso, aquí lo digo para que lo expliquen ustedes, para no alargarme yo, este caso de la minera Dominga. Piñera, yo lo dije, había hecho una declaración de patrimonio. Y ahí está en la web de BioBio para quien quiera verla, ¿no? Había hecho una declaración y en esa declaración no aparecía esta minera Dominga. Entonces, cuando Piñera hace este suerte de salto de osadía, ¿no? De maniobra de osadía y rechaza, ¿no? Por una suerte de vulneración ambiental a Barrancones, todo el mundo dijo, aquí tenemos un presidente audaz que está por los derechos ambientales, qué sé yo. Pero lo que no se sabía es que, claro, había un negocio de su familia que era directamente beneficiado, o al menos en sus condiciones de posibilidad, por esta decisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de no solamente fallas de regulación, sino estamos hablando de fallas de ética política, en el sentido grande de la palabra, ¿no? Sí, porque además, si uno se mete un poco al caso Barrancones, que bueno, tú ya adelantaste, pero fue este caso que era una termoeléctrica que sería construir ahí al frente de Punta Echor, en esa zona que es bien bonita, y que tenía una fuerte oposición y que estaba ya pasando todos los permisos ambientales, o sea, estaba ahí a puerta y Piñera nos sorprende a todos, nos dice no va. Y llama por teléfono al presidente de la compañía en Francia y le dice... Claro. Hay otro dato, ¿quién era el subsecretario ahí, no? Wagner. Claro, no, y lo que pasa yo digo Skype, que aparte, porque acá todo el cuento, y aquí recomiendo voy a mencionar otro medio, pero en el periódico El Dínamo aparece así como las 16 claves para entender el asunto, y la verdad hay que ser, yo creo, economista tributario algo, porque es de un nivel de una maraña tan grande que realmente, claro, ahí lo único que uno puede decir es como, bueno, acá se necesitan principios, porque si te metes ahí, porque el fideicomiso después un 3% lo administró no sé quién, después otros armaron esto, otros después lo desarmaron para acá, salió para allá, salió para acá, pero al final, ¿quiénes están involucrados? Piñera, Wagner y los mismos amiguitos Carlos. Entonces, al final el asunto es como... Es que la falta como de ética... se debe, yo creo que es tan profunda la mercantilización en el fondo del sistema económico en todos los sentidos, que te mueves bajo una lógica que no tiene ética. El mercado no tiene una ética. O sea, y no asume que tampoco tú las haces. No, claro, pero aquí el tema es que él era presidente. Sí. Es que yo, por eso digo, en la parte real, si tú miras solamente la economía, tú dices, para proteger la democracia, que la democracia sí tiene unos intereses que son morales, que son éticos, ¿cierto? Porque se trata del bienestar de toda la sociedad, en el fondo. Se trata de cómo ampliamos la libertad de todas las personas. Entonces, claro, pero tú tienes que protegerla
en el fondo del aspecto real que tiene que ver con los intereses económicos, que no tienen ética. Y lo que nos ha mostrado este año es que efectivamente nosotros nos confiamos quizás en una ética inexistente, completamente inexistente entre la política y la economía. O sea, ahí la división no estaba. Y nos confiamos y no nos falta mucha regulación. Y yo creo que no solo a Chile, en el mundo también. Yo veo hartamente complejo lo de Trump y otras cosas que están pasando. No hay ejemplos aquí. Pero efectivamente hay que limitar el acceso de los más poderosos y de la riqueza global al tema político. De alguna forma hay que hacerlo. Y hay que ir más allá. O sea, se han discutido políticas, por ejemplo, de límites de ingresos máximos en varios países en Europa, así como de rentas básicas universales de ingresos máximos, porque el efecto que tiene eso sobre la democracia es muy grande. Y por otro lado, entender que la democracia no es la economía. Y lo que pasa es que nuestra constitución, y ahí nuestra forma de entender la política ha sido como más bien bajo la democracia, o sea, bajo la economía, perdón. Oye, tenemos 9 minutos de fase respecto a la pausa natural que hacemos, pero vamos a ir rápidamente, volvemos y viene Carla, Lucas. Y ya, Carla. Bueno, estábamos hablando del caso Dominga, del caso... además que el caso Dominga vincula a Piñera con un caso que ya es gravísimo, que es el caso Penta, que ya tiene una estructura, entonces bien jodido en ese sentido. Carla, tú tenías mucho que... Sí, en realidad a propósito de estas reflexiones de la relación entre economía y política y la variable ética, de que yo creo que sin duda necesitamos mejorar la legislación en Chile. O sea, hay cuestiones ahí aberrantes en nuestra legislación que ya algunos ejemplos poníamos, desde lo absurdo que son creer en estas medidas de los fideicomisos ciegos, como también las restricciones que te inhabilitan a ser candidato por unos lados y por lo otro la habilitación que tienen personas incluso estando imputados de estar participando en lo electoral. O sea, hay muchos elementos que podríamos trasladar de lo ético que se aprendió de la Fiscalía a una materialización real legislativa. No obstante, acá el desafío es político. Y yo pienso, muchas veces te ponen además ejemplos, o sea, los ejemplos que ha seguido Chile, desde el momento en que se crea la Fiscalía Económica, el Tribunal por la Libre Competencia, han sido Estados Unidos. Y yo estoy convencida de que en un par de años más vamos a tener una cantidad de ejemplos de lo que ha significado Trump o lo que va a significar Trump en la sintonía, o sea, como en la utilización de información privilegiada, qué sé yo, que va a ser él como un empresario siendo presidente. Entonces, dice, chuta, el país que te ponen como modelo de un justiciero de la libre competencia. O sea, como ahí tú dices, oye, mira, los mecanismos legales y procedimentales que se ocupan acá en el tribunal son sacados de Estados Unidos y se ocupan como ejemplo. Y tú dices, bueno, y en Estados Unidos van o no a tener problemas, y tienen una legislación supuestamente de vanguardia. Van a tener problemas igual, por lo tanto, hay cosas legales que hacer, pero por sobre todo hay que volver a poner políticamente la ética en el centro. Y eso lo hace un nuevo proyecto político, no lo hacen solamente, o sea, eso solo la limitante de la fiscalía, porque el fiscal Gajardo, ¿qué necesitaba para efectivamente volver a poner la ética en la política? Ser candidato. Claro. No necesitaba seguir siendo fiscal. ¿Y qué se le hizo? Se le prohibió ser candidato. Se hizo una ley. La ley prohíbe que él sea candidato. Entonces, la arena de lo legal hoy día se va a trasladar a lo político. La ley fue hecha después del caso Penta. Además, entonces se sabía que el fiscal Gajardo lo aplaudían en los estadios. Sí, claro. Por lo menos en uno. Entonces, ahí hay una cuestión necesaria, yo creo que de abordar y de nuevo, como la responsabilidad de todas las alternativas políticas que están buscando volver a poner la ética en el centro, o ponerla por primera vez en el centro, tal vez debiéramos ser así de claro. Es como hacerlo de verdad y súper tajante y con una distinción muy clara, porque creo de que
lo legal va a poder avanzar en la medida en que logremos poner la ética en la política nuevamente en el centro. Y ahí, claro, va a ser más responsabilidad de los nuevos políticos que de los fiscales. Claro, ahí yo lo que sí, tomaría otro ejemplo de que hablamos la semana pasada, que es en Brasil, en otro lugar donde veíamos con envidia que hayan tenido preso y Brasil, que no es precisamente el modelo de transparencia, qué sé yo. No, pero otra cosa, o sea, esto tampoco podemos llevarlo, creo yo, o existe el peligro que esto lo llevemos a las figuras éticas que ponen la política y la ética en el centro, porque claro, las personas son personas, digamos, pueden caerse, les pueden pasar muchas cosas. Algunos se mueren un día antes de declarar, qué sé yo. Entonces eso nos lleva, o sea, yendo un poco más adelante, de lo que se trata, yo creo es que al final, si la política, como decía la Claudia, tiene que ver con el bien común, con asegurar todas las posibilidades para que el bien común se realice, al final el bien común está expresado en mayoría y al final esas tienen que ser las mayorías tienen que ser las que se incorporen a la política. O sea, tampoco caigamos, aunque yo entiendo dónde estamos, o sea, de que no, necesitamos gente más pulcra, alejada de los negocios, qué sé yo, con una gran ética, con una trayectoria intachable, sí, perfecto, pero si no están las grandes mayorías involucradas en la política, involucradas en todo sentido, votando por un lado, pero también siendo partícipes de procesos legislativos populares, siendo partícipes de una asamblea constituyente, siendo partícipes claro, o sea, en fin, toda una serie de cuestiones que en última instancia le da el carácter democrático a un sistema y no solamente la esperanza de que van a aparecer ahora o podrían estar apareciendo, que sin duda lo son, no me cae, o sea, estoy seguro de aquello, nuevas figuras, pruebas, qué sé yo, digamos. Entonces yo creo que esto, si no se acompaña de una transformación radical que incorpore a las grandes mayorías, a los trabajadores, a los pobladores, a los profesionales, a los artistas, etcétera, en las decisiones políticas, esto va a terminar siempre estando al arbitrio de las buenas ondas de algunas personas, digamos. Y yo confío en todo, pero no tanto tampoco. O sea, yo creo que acá al final la mayor contraloría que podemos tener, la mayor contención y la mayor impronta de una nueva política y una política con la ética por delante es que el bien común esté administrado en lo posible por los que lo tienen que disfrutar, digamos, los que tienen que ser beneficiarios de ese bien común. Yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, creo que son complementarios, ¿no? El alegato por la ética tiene que traducirse en un alegato también por la construcción de procesos políticos, por una parte, que es lo que estamos hoy día desplegando en el Frente Amplio, fundamentalmente, pero luego, una vez que uno arriba al gobierno, al poder, como quieras llamarle, Valparaíso, por ejemplo, se traduce en la construcción de nuevas instituciones que den cuenta de ese nuevo marco, ese nuevo etos político que tú quieres cristalizar. Porque no nos olvidemos nunca las instituciones que son. Las instituciones son condensaciones de fuerza, ¿no? Son un momento en que se condensan fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas, cuando se condensan, bueno, marcan un equilibrio, un punto de equilibrio. Pero tú puedes construir otro punto de equilibrio, ¿no? Y el problema de este país, de Chile, es que los puntos de equilibrio de las instituciones que habitamos no ha estado presente en las grandes mayorías, como dice Lucas, ¿no? No ha estado presente el pueblo de Chile, ¿no? Y de lo que se trata es de que ese pueblo finalmente entienda que si no va a estar presente en esos procesos políticos, no va a construir nunca instituciones políticas que fortalezcan la democracia, ¿no? Radicalicen la democracia. Ahora, uno radicaliza y fortalece la democracia no por cualquier cosa. Una primera razón podría ser por el valor de la democracia, perfecto. Pero hay una razón también tan importante como esa, creo yo, en el caso chileno en particular, que es que esta desvalorización de las instituciones y de las prácticas políticas que estamos viviendo, ¿no? Por las colusiones entre los intereses económicos y la política, se traduce finalmente en que las grandes políticas de transformación, llámese educación pública, sistema de previsión de reparto pública, nunca pueden ser debatidos finalmente como tienen que ser debatidos, de abierta y de cara a la ciudadanía. Siempre quedan entrampados en la cocina del Chico Saldívar, por decir una metáfora, o más dramáticamente, en realidad, en los intersticios de la colusión entre el dinero y la política. Porque, ¿por qué se financia irregularmente la política? Bueno, precisamente para que no haya política contra los intereses de los grandes capitales. Oye, esa es la razón, no es otra. No sé. Ojo, el ejemplo que pusiste del Chico Saldívar me recuerda una cosa que es muy importante. A veces se financia regularmente. Cuando es denunciado Andrés Saldívar por todos los financiamientos que le llegaban de distintas empresas, entre ellas la empresa que está metida ahora, que es Aguas Andinas,
él va y abre la puerta de su escritorio, permite al diario de La Segunda ingresar y le muestra los 200 informes en derecho oficiales, regulares, Sí, claro. ¿ya? Legales, que él le ha hecho a esa compañía. ¿Ya? Y cuando él hace eso, dice esto es totalmente legal. Claro. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que alguien que lleva años siendo senador de la República, que ha sido presidente del Senado, Y ahora de nuevo. Esté dedicado a hacer informes. esté dedicado, claro, a puede. hacer informes en derecho Debería estar prohibido. que además está permitido? Sí, O sea, es que además eso está permitido. yo digo, debería estar prohibido. O sea, punto. bueno, tenemos candidatos Listo. presidenciales que son Es que no, congresistas. no, y que- Siendo no pagados puede por ser. todos nosotros. Sí. Claro, o sea, entonces, evidentemente que hay una discusión que tener que es mucho más intensa. Y ojo, la Comisión Engel puso mucho resguardo a los políticos y no puso ningún resguardo a las empresas. Entonces, frente a eso, Sí, sí, yo estaba pensando, me estaba acordando de este economista Robinson, que vino a exponer hace un par de años en Chile, que decía que los políticos en Chile vienen como, la mayoría viene como de 8 colegios. sí. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Y entonces me ¿Por qué preocupa. fracasan los países, creo yo, no? Sí, exacto. Algo que me preocupa a mí en lo personal, justo ahora viendo todo el proceso electoral en el Frente Amplio también, etcétera, es como cómo mejoramos la participación política en el sentido de cómo hacemos que esa participación no sea mayoritariamente de aquellos que vienen de la élite. Porque la élite política está muy vinculada a la élite económica en Chile también porque son los mismos. Involucrada, de hecho, en una investigación que veía como las expectativas de participación política de los jóvenes en Chile. Y entonces hay distintas razones de no querer participar en política. Para la gente, los chicos de clase más alta, no participan en política porque ven que son todos unos corruptos, por una cosa como de eficiencia de la política. Y la gente de colegios más vulnerables, los jóvenes de menor nivel socioeconómico, no participan en política porque no se sienten parte de la clase, no son de mi clase. Entonces, ¿de qué manera nosotros, y mujeres es lo mismo, las mujeres tienen más conocimiento cívico y tienen menos expectativa de participación en política, pero porque no ven a mujeres en política tampoco? Entonces, ¿de qué manera uno legisla, hace política pública para que eso se mejore? Y eso no se mejora por sí solo. En la participación en política, por ejemplo, hay ya evidencia sustantiva de que se mejora con cuotas, en el fondo, cuotas para mujeres. Y en temas de clase social, ¿de qué manera permitimos que la participación política sea más popular, sea más diversa y no esté vinculada a la élite? Y hay distintas formas de pensarlo. Una de ellas, porque nosotros conversábamos con Nico Grau, de hecho, y me decía, bueno, hay que hacerlo como en las universidades de élite también, hay que poner cuotas. Cuotas para los estudiantes que pertenecen a colegios públicos. En Cambridge, en Oxford hay cuotas, o sea, no me acuerdo cuál era, si 50, 80% tiene que venir de escuelas públicas. En política, ¿por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no pensamos en ir más allá y tensionar un poco la participación para evitar justamente este vínculo tan frustrante entre la élite política y la élite económica? Fíjate que en la investigación que estamos haciendo ahora, terminamos el terreno hace una semana en la Universidad de Santiago sobre temas de coyuntura, pero tratando de ver un poco más también la estructura social y política que se ve en Chile respecto. Aparece mucho en la parte cualitativa que la gente dice, mira, los empresarios son dueños del mercado, o sea, controlan el mercado, y además son dueños de la política. Claro. Y son los únicos que en el fondo pueden crear espacios nuevos. ¿No? Son los únicos creadores del sistema. Entonces, lo que tú dices, claro, tiene mucho sentido. Las personas que están fuera sienten que ellos no tienen derecho a crear un espacio nuevo, no tienen derecho a... Ni las herramientas. Ni tienen las herramientas, pero además la sensación de que no vas a llegar, de que no va a ser viable, hace que ya además el no tener la herramienta sea también anodino, porque ni siquiera llegaste al principio a intentarlo. Claro. ¿No? Luego, eventualmente, si lo intentas, puedes ser capaz de inventarte una herramienta, pero ni siquiera aquello, porque la sensación de esa desesperanza respecto a que la política le pertenece a una clase determinada, o sea, le pertenece a una clase, eso es bastante Y intenso. incluso, y de ahí viene un discurso que es bien transversal en términos de clase, porque va desde los sectores más populares hasta incluso sectores medios altos, profesionales, que dicen, entonces yo tengo que levantarme a trabajar mañana sí o sí. Sí. Esté quien esté, hagan lo que hagan. Incluso hay gente que puede ser de derecha o de izquierda, pero termina diciendo eso. Yo, mira aquí, mientras me dejen trabajar mañana,
Exacto. No me importa. Voy a tener siempre la mano buena. Claro, porque a mí no me pertenece, efectivamente. Y no Entonces, me va a permitir esto dejar de trabajar, que sería Claro, la utopía. el sueño. La utopía. Claro, Sería todo. exactamente. Oye, estamos en la hora. Sí. ¿Algo más? ¿Algo que Estamos decir? terminando. No, que nos veamos el próximo lunes. Eso, próximo lunes. Felicitar Ahora sí. a ver si nos Vamos a trae estar todos acá. otra Todos, sorpresa Todos el comprometidos. precandidato hasta ahora. No, hay que seguir la evolución. Yo creo que la noticia probablemente, como dice Carla, va a traer sorpresa Sí, esta semana. así es. De pre a ex Piñera. todavía no. Vamos a ver. Bueno, este especial de Sebastián Piñera dedicado a él se termina en este momento. Continuamos la próxima semana con él o con otro. ¿Quién no? Nada personal. Otro que vaya cayendo. Otro que vaya No, cayendo. no, nada personal. Vamos a hablar de los candidatos del Frente Amplio en algún momento, ¿no? Hablaremos Adelante. también. Sí, Hay varios acá del sentados elenco, ya. del elenco. Ya nos vemos. Chao, chao.